Y vamos a comenzar en Venezuela porque el mismo día que arribaba a ese país el primer avión con ayuda humanitaria, el país exportó 400 millones de dólares en oro, esto en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos al productor estatal Minervet. Una situación paralela se vive en otra parte de Venezuela, personas que buscan oro en medio de agua servida. Veamos la nota que ha preparado Fernando Tineo y luego conversamos con él, ¿no?, respecto de la situación a esta hora allí en Caracas y en otros puntos del país. En Venezuela, la dura situación económica, la falta de empleo o la poca remuneración que genere alguno para que los ciudadanos puedan costear las compras de alimentos y otras necesidades básicas ha llevado a las personas a someterse a situaciones impensables si el país brindara la mínima oportunidad de vivir dignamente. Hombres y mujeres jóvenes que deberían estar al menos estudiando viven en las riberas del río Guaire, en Caracas, caudal donde caen las aguas servidas de la ciudad. Aquí viven, se meten dentro del río y esperan que su corriente les entregue alguna recompensa. Un joven de 21 años nos comentó que a la semana pueden llegar a conseguir hasta 4 gramos de oro y también cobre, lo que representa unos $108, en promedio $105 más de lo que representa el salario mínimo en Venezuela, que es de $3. El riesgo de contraer una enfermedad por sumergirse en estas aguas residuales no limita a estos seres humanos. Por ejemplo, fiebre tifoidea, paratifoidea, disentería colibacilar, cólera, hepatitis infecciosa, poliomielitis o bilharzia son algunas de las patologías que pudieran presentar. Sin embargo, la calamidad social sobrepasa siquiera considerarlas. Desde Caracas, Fernando Tineo, Mega Plus. Bien, y para conversar más de esta situación que se ha dado en el último tiempo en relación a la búsqueda de oro, ¿no?, las exportaciones, estamos ya en contacto con Fernando Tineo, nuestro colaborador en Caracas. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola. Andrea, buen día. José Antonio, también para ti. Bueno, veíamos ahí en las imágenes, Fernando, una situación bien extrema, ¿no?, de gente buscando en estas aguas servidas. ¿Esto es algo que se ha desarrollado, se ha registrado en las últimas semanas? Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado. Sí, podríamos hablar de algunos meses desde que esto se viene desarrollando. Este es un río que tiene aproximadamente 75 kilómetros y 35 de los cuales pasan por toda la ciudad de Caracas, desde el sur hasta el este y norte de la ciudad capital de Venezuela. Allí caen, como ustedes vieron, todas las aguas negras o aguas residuales de la ciudad. Y allí, pues, cualquier cantidad de bacterias debe haber allí y cualquier cantidad de enfermedades pudiera contraer un ser humano al sumergirse en esas aguas. Pero bueno, personas que debido a no poder conseguir algún trabajo, quizá la difícil situación, porque no, el trabajo que hay acá en Venezuela es tratar de comprar algo para revender algo, pero para comprar esa primera cosa que puedas vender luego, necesitas algún capital, ¿no? Y no todo el mundo lo tiene acá en Venezuela. Bueno, y hay personas como ellos pues que recurren a eso. Muchos de ellos, también hay que decirlo, seguramente no me quisieron declarar porque más de uno debe estar solicitado también en esa situación por la justicia, por algún delito que pudieran haber cometido, y ni siquiera quisieron que se acercara uno con las cámaras a donde estaban ellos allí. Claro, de todas maneras hay una verdadera desesperación de alguna u otra forma por tratar de salir, ¿no?, de una crisis que parece prolongarse más allá de lo evidente. Me gustaría preguntarte, no solamente por la polémica del oro, sino que también, ¿en qué está Juan Guaidó? Porque se nos ha perdido estos últimos días. La verdad es que ha bajado mucho la tensión respecto de los movimientos de la oposición. Yo no sé si al interior del país todavía tiene una agenda agitada.
Sí, Juan Guaidó estuvo fuera de Caracas la semana pasada y al regresar, por ejemplo, el día sábado hubo acá en Caracas una concentración política en el municipio de Chacao, en el este de la ciudad, conmemorando el día en que se firma el Acta de la Independencia. Paradójicamente, acá en Venezuela, el 19 de abril de 1810, ocurrió este hecho histórico. Juan Guaidó llamó a un cabildo abierto, se reunió con las personas en la Plaza Bolívar del municipio Chacao y el día domingo no tuvo actividad, y el día de hoy a las 10 de la mañana va a tener una rueda de prensa en la Asamblea Nacional. Va a hablar acerca de esta llamada Operación Libertad, que para muchos se desinfla, para otro sector mantiene las esperanzas en Juan Guaidó y, por supuesto, en toda esta serie de sanciones que se han venido imponiendo desde Estados Unidos. Ustedes lo decían al principio, en la introducción, Estados Unidos ha tratado de cortar ese oxígeno que estaba teniendo el gobierno de Nicolás Maduro vendiendo el oro que está en el Banco Central de Venezuela. Las reservas internacionales de Venezuela están alrededor de los 8.000 millones de dólares. Prácticamente el 80% de esas reservas están en oro, el resto en papeles y muy poco en dinero circulante, en divisas, digámoslo así. Fernando, quería preguntarte también por el ingreso de la ayuda humanitaria. Tú mismo nos mostrabas hace algunos días, ¿no?, la llegada de este camión de la Cruz Roja Internacional. Si ha logrado paliar esta dramática crisis humanitaria que se vive, cómo se ha distribuido y si está dentro de los planes la llegada de más ayuda en los próximos días. Sí, en estos días conversábamos con el presidente de la Cruz Roja acá en Venezuela, el señor Darío Villarroel. Él nos decía que es muy pronto para medir el impacto que ha tenido este primer cargamento de 24 toneladas que llegó acá al país. Ellos inclusive empezaron a ingresar, por ejemplo, 5.000 kilos, 5 toneladas en su hospital de Cruz Roja que tienen acá. Bien, tuvimos ahí un pequeño problema con el contacto con Fernando Tineo. Ha habido problemas también en las telecomunicaciones las últimas semanas en Venezuela. Nos estaba explicando la dinámica del ingreso de la ayuda humanitaria que fue tramitada por el propio gobierno de Maduro y la Cruz Roja. No es la ayuda humanitaria que debía entrar a través del puente desde Colombia. Esa quedó absolutamente estancada en un puente que hoy día está además más bloqueado que nunca, porque se han sumado algunos containers en forma de zigzag que impiden, digamos, el tránsito de personas, aunque muchas de ellas pasan de todas maneras desde el sector venezolano al colombiano a través de un río, de un pequeño río que hay en el lateral del puente Simón Bolívar. Entiendo que vamos a estar volviendo con Fernando más adelante, ¿no? Sí, estamos con Fernando, ahí sí. Con él, ahí sí. Fernando. Sí, Andrea, les comentaba que una pequeña porción de esta ayuda humanitaria de las 24 toneladas que ingresaron al país empezaron a repartirse primero en los hospitales de Cruz Roja en Caracas. La Cruz Roja tiene un hospital en el centro de Caracas y otras 4 dentro de Venezuela. También fueron al sector del 23 de enero, que está muy cercano al Palacio de Miraflores. Entendemos esta situación de que hayan ido primero el 23 de enero, que es un sector popular acá en Caracas, seguramente tomando en cuenta o haciendo caso a una posible negociación con el gobierno, porque, José Antonio, tú que estuviste acá en la ciudad de Caracas, sabes muy bien lo que significa el 23 de enero para el gobierno. Sí, bueno, es un bastión electoral importante. Sí, así es. Entonces, seguramente quisieron colocar primero ayuda humanitaria allí, que no era más que repartir unos bidones para almacenar agua y unas pastillas para hacer potable esa agua en medio de esta crisis, no solo económica, sino que también eléctrica, y tenemos que derivarla también al suministro de agua acá en la ciudad capital, y además la seguridad ciudadana. Bueno, son un conjunto de factores que vienen confluyendo en una sociedad bastante golpeada, como lo vieron en el trabajo al principio. Claro, una situación entonces que estamos siguiendo muy de cerca. Fernando Tineo, muchísimas gracias y estamos permanentemente ahí en contacto para que nos vayas actualizando, ¿no?, todos los detalles de lo que se está viviendo a esta hora en Venezuela. Muchas gracias, buenos días. Buen día para ustedes.